si no saben. Ok, ahí vamos. ¿Listos? ¿Qué tal el sol? Rico como nos gusta, ¿verdad? ¿Qué tal el calor? Rico como nos gusta. ¿Y cuando hace frío? Rico como nos gusta. Nosotros no somos un pueblo que se queja. Somos un pueblo que se cumple. Podemos dar un aplauso al Señor. Amén. La gente busca razón de quejarse siempre. Siempre, siempre. No importa. Si alguien no sabe cómo arrancar una conversación, comienza con una queja. ¿Qué tal el frío? ¿Qué tal el polvo? ¿Qué tal la ceniza? ¿Qué tal el viento? Y yo he aprendido a contestarles rico como me gusta. Para no darles chance de arruinarse quejándose. No nos hace nada. De hecho, yo les quiero leer unas estadísticas que encontré sobre la pobreza. Fíjense que yo leí en la mañana los 10 estados más pobres de México. ¿Alguien quiere gritarme uno o dos que cree que son los más pobres? Chiapas, Oaxaca. ¿Quién? Tlaxcala. Ok, vamos a ver. Ok, los voy a leer en el orden de pobreza. El estado más pobre de México es Chiapas, con 76.2% de sus ciudadanos en pobreza. Siguiente, Oaxaca, con 66.8%. Guerrero, con 65.2%. Puebla, con 64.5%. Michoacán, con 59.2%. Veracruz, con 58%. Estado de México, con 49.6%, Guanajuato con 46.6%, Jalisco con 35.4% y el Distrito Federal con 28.4%. Tlaxcala no se presenta en los primeros 10 estados de pobreza de México, perdón. Gracias a Dios. Somos el más chiquito, pero no el más pobre. Ni estamos en los primeros 10, fíjense nada más. Porque Dios nos ha bendecido. Y Dios nos va a seguir bendiciendo. Ahora, la verdad, Liz y yo hemos hablado muchas veces, hemos dicho, por ejemplo, soñando, ¿qué harías si te cayera $1,000,000 de repente? Y hemos dicho, pues construiríamos un auditorio para la congre, compraríamos un terreno para la congre, haríamos algo, ¿verdad? No escaparíamos a la playa. De hecho, yo creo que Dios quiere prosperar a todos sus hijos, pero algunos de sus hijos no son de tanta confianza. Dios sabe, si les diera mucho dinero, no lo veríamos otra vez, el hermano. No mires a nadie, pero conocemos gente así, ¿verdad? Pero nosotros no somos así. Nosotros somos hechos para la bendición. De hecho, como la mayoría ya saben, ayer, ¿qué tal el viento ayer? Rico como nos gusta, ¿verdad? El viento hizo pedazos a la lona. La lona ya estaba como chicharrón de todos modos. Y el viento la abrió todo en el centro. Y teníamos la preocupación que van a caer tubos de acero sobre ustedes. Entonces tuvimos que quitar la lona. Pero ¿cuántos de ustedes creen que Dios nos puede bendecir con un techo? Amén, yo lo creo. De hecho, si ven, después del culto, chequen allá, tenemos ya comprado el canelón, ya tenemos comprado el soporte para el canelón. Es súper de alta calidad. Me equivoqué en el video, yo quería ser como cuarta de pulgada y dijo medio pulgada. Dicen, qué exagerado el pastor, pero me equivoqué, no quería decir media pulgada. Pero en fin, es gruesa, digan conmigo, es gruesa. Como la suegra, gruesa. Y de alta calidad. Y primero Dios, esto ya está comprado. Me dijeron, Joe me dijo que la semana pasada ustedes respondieron como locos, pero de buen sentido, en lo de las primicias. Muchas primicias entraron para el techo. ¿Podemos dar gracias al Señor por eso? Amén. Todavía nos va a hacer falta porque es carísimo. Pero este material está pagado. Vamos a comenzar a pintarlo mañana. Y pronto una vez que sientan este canalón, el siguiente nada más es poner el arco, lo que es la lámina, y vamos a estar en esto pronto. Pero hablando de dinero, me imagino que todos nosotros hemos vivido tiempos difíciles o tiempos de crisis financieras. Yo sé, ¿cuántos más han vivido algún
crisis financiera? ¿Alguien aquí? No, pues sí, la mayoría no nacimos en una cama de rosas, ¿verdad? A veces no hemos sabido cómo íbamos a sobrevivir la quincena, qué íbamos a comer en una semana, ¿sí? Y alguna vez yo pregunto, ¿has tenido una deuda que no pudiste pagar? ¿Alguien aquí? ¿Tuviste una deuda que no pudiste pagar? ¿Solo yo? No, sí, las sombrillas no puedo verles todos. Casi todos en algún momento tuvimos una deuda que dijimos, ¿cómo voy a pagar esta deuda? Yo recuerdo cuando yo estaba en Costa Rica estudiando el castellano hace muchos años, hace como 25, 26 años. Y yo tenía un camión que yo esperaba vender, pero lo dejé en manos de otra persona para ayudarme. Y sea que no echaron los kilos, como fuera, no pude vender el camión. Y como yo soy muy estricto conmigo mismo sobre finanzas, no se imaginan la vergüenza que me dio cuando el banco recogió el camión que yo no pude pagar. A fin de cuentas, yo hice arreglos con el banco y pagué algo para terminar con ellos, pero me dio una vergüenza como no se pueden imaginar. Muchos de nosotros hemos tenido la pena de que alguien toca la puerta y tú dices a los niños, diles que no estoy. No, yo sé que ustedes no harían eso, pero otros cristianos sí. Sí. Ahí está Electra, ahí está, quién sabe que hasta el muchacho de las tortillas que no pagaste la semana pasada, ahí está buscando su pago y tú escondiéndote. Hablando de deudas, ¿qué tal nuestra relación con Dios? ¿Por qué Jesús nos enseñó? Es decir, que piensa en esto. ¿Tendrás tú una deuda con Dios que no puedes pagar? Es interesante que en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a orar, Padre, perdónanos nuestras deudas como nosotros hemos perdonado nuestros deudores. Yo me imagino que hay alguien en la vida de todos nosotros que nos debe. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen hijos grandes? Ya adultos. ¿Les deben? Pues sí, hombre. ¿Dónde está Joe? Joe, tú me debes. No, pues toda la inversión que hicimos para criarlos, nos van a deber el resto de la vida. Nos deben la honra, nos deben el respeto, nos deben la ayuda si la necesitamos, ¿sí o no? Pero ¿qué tal nuestro Padre en el cielo? ¿Será que le debemos algo? Yo creo que yo le debo cosas que no puedo pagar. A lo mejor Joe puede liquidar su deuda conmigo cuando ya sea yo muy viejo, pero yo no sé si puedo liquidar mi deuda con el Señor. De hecho, no lo creo. Vamos a ver si tenemos una deuda con Dios. ¿Cómo le vamos a pagar? No quiero llegar al cielo con pendientes con Él. Si tengo una deuda con Dios, ¿cómo lo puedo pagar? Les invito a ponerse de pie. Vamos a leer el texto de hoy. Presten atención porque voy rápido hoy. No quiero repetirme porque el sol está bueno. ¿Ok, listos? La Biblia dice, no sé si lo pueden ver en las pantallas porque el sol está. Tenemos que mandar a limpiar las pantallas. Es el único problema, es 2 años de polvo. Esos tienen que limpiar muy especial por un técnico. Entonces, primero Dios, pronto los vamos a limpiar. La Biblia dice, nadie puede ser justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, digan conmigo, ahora, gracias a Dios por esta palabra, ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esa es la deuda que tenemos con Él, ¿verdad? De hecho, pero por su gracia, díganme conmigo, por su gracia,
son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Digan conmigo, palabra de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Ahora, el libro de Romanos es la única carta teológica sistemática en el Nuevo Testamento. Es un poco complicado. Requiere estudio. No es fácil de entender. Pero voy a intentar explicarle lo más importante de solo un párrafo, fíjense, en 28 capítulos creo que son de Romanos. Entonces solo quiero explicarles un poquito de este capítulo. Joe comenzó la semana pasada lo que es la serie de todo el año, que es la fe. Digan conmigo, la fe. Joe predicó sobre el texto de Hebreos que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces eso es lo que quiero que entiendan primero. No importa si aguantas el sol, no importa si aguantas el frío, no importa si aguantas el viento, lo que sea. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Nuestros sacrificios. Y yo no quiero exagerar, no es que un gran sacrificio como hacen en otros países, pero es algo de un sacrificio por el cristiano promedio que vienen aquí en el sol a adorar al Señor. Pero aun si caminaras de rodillas hasta la vía sin fe, es imposible agradar a Dios. Ya vimos esto. Hoy lo que vamos a ver es que somos salvos por la fe. ¿Pueden decir eso conmigo? Somos salvos por la fe. Así comenzamos nuestro caminar con Dios. No hay otra manera de ser salvo. Yo prediqué sobre nacer de nuevo hace un par de semanas. Todo se hace por fe. No es porque, incluso no es el bautizo que hace la persona salva. Esa es su confesión de fe que ya tuvo en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que somos salvos por la fe? Bueno, la Biblia dice en el texto que, de hecho, yo quiero que me dejen el texto arriba en la pantalla, por favor. Que me dejen el texto arriba. Ok, ya está. Ok, gracias, hija. La justicia de Dios o la salvación, la Biblia dice que la justicia de Dios llega primero, y lo dividí en tres cosas. La justicia de Dios. ¿Y qué quiere decir la justicia de Dios? Cuando Dios decide, a pesar de mi deuda, Él me considera justo. Él borra mi deuda. Y Él dice, ya no me debes, ya eres justo. ¿Sí? La justicia de Dios llega primero a los que creen. Ahí está la fe. La Biblia, una vez más, el texto dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿A quiénes? A todos los que creen. A todos los que creen. Es una triste realidad que tú puedes asistir a una congregación cristiana sin realmente creer. Porque gente tiene diferentes motivos por lo cual vienen. Algunos vienen acompañando a otra persona, unos vienen por razones sociales. Hay gente que asiste a ciertas congregaciones por los contactos de negocios que pueden hacer. Créeme que en el mundo entero, gente tiene muchas razones por las cuales asistan a la casa del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No puede ser salvo por fe. La Biblia dice que somos justificados por la fe, a los que creen primero. Segundo, entonces alguien podría decir, pero ¿los que creen en qué? Los que creen en el río, los que creen en su religión, los que creen en la Virgen, los que creen en los santos, los que creen en el apóstol. No, los que creen en Jesucristo. El texto dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en ¿quién? En Jesucristo, a todos los que creen. Pero hay mucha gente que cree en un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. ¿Saben que los musulmanes creen en Jesús? Pero no como nosotros. ¿Saben que todas las sectas, muchas de las sectas creen en Jesús también? Pero no como nosotros. Porque no es creer cualquier cosa de Jesús. Tú puedes creer, Jesús es el gran profeta. Eso es cierto, pero esto no te salva. Tú puedes creer, Jesús nació de una virgen. Es cierto, pero no te salva.
Jesús, es decir que uno de esos pormenores. Pero aquí la Biblia lo hace bien claro, hacer de qué tienes que creer exactamente de Jesús. ¿Qué es el meollo de creer en Jesús? ¿Qué quiere decir la Biblia creer en Jesús? Y Pablo lo dice aquí, los que creen en su, ¿qué? Sangre. Los que creen en su sangre. Y es por eso que el nacimiento virginal es tan importante, porque la sangre de Jesús no vino de José, vino del cielo. Y esa sangre divina fue derramada en la cruz de Calvario para nuestra justificación. Yo no soy justificado porque Jesús vino nada más. Soy justificado porque vino y murió por mí. Y si yo creo eso, Dios me salva. Amén. La Biblia dice aquí en este texto, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por fe, digan conmigo, por fe en su sangre. Sí. Los musulmanes creen que Jesús era un gran profeta, pero no creen que Él murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Por eso no pueden ser salvos. Tú y yo creemos que Jesús murió por nuestros pecados, es decir, que pagó mi deuda y resucitó de los muertos. Y por eso, porque creo eso, y lo creo lo suficiente para arriesgar mi vida por ello, arriesgar mi alma por ello, arriesgar la eternidad por ello. Yo creo completamente en eso. Por eso Dios me ha justificado. Fíjense, en la presencia de Dios, nadie será justificado por cumplir con la ley, es lo que dice el texto también. Y yo sé que Pablo estaba refiriéndose a la ley de Moisés, pero todos tenemos leyes. Es decir que yo creo que él estaba haciendo referencia a la ley de Moisés, pero algunas personas tienen su propia ley, su código moral. Sí, pues mis padres me enseñaron que no debo de robar, no debo de ser borracho, no debo de hacer esto y aquello, y yo no lo hago, entonces yo soy una persona justa. Pero la Biblia dice que nadie será justificado en la presencia de Dios. Puede ser que eres justificado en la presencia de tu familia. Puede ser que tú eres justificado en presencia de la comunidad. Puede ser que mucha gente te cree como una buena persona. Pero en la presencia de Dios no es así. Porque Dios ha dicho, no hay nadie bueno, ni uno solo. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es para que ningún ser humano, ni la abuela, ningún ser humano puede pararse frente a Dios y decirle, gracias que enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados, pero yo no tengo pecados, yo siempre he sido bueno, siempre he cumplido con la ley y pues gracias, ya puedo pasar. Y Dios va a decir, nadie pasa aquí sino por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Lo que tu ley no te enseñó, la ley familiar, la ley de tu pueblo, la ley de la colonia, la ley de Moisés, la ley X, es que todos han pecado, incluyéndote a ti, y están destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera que puedes entrar en el cielo es ser justificado mediante la fe en el sacrificio de mi unigénito Hijo Jesucristo. Podemos darle gloria. Sí. En presencia de Dios nadie será justificado por cumplir con la ley, algún código moral, alguno, sino solo por la gracia de Dios mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Este texto es tan profundo, no puedo profundizarme mucho, pero nada más esto. Redención viene de la palabra rescate. Si alguien es secuestrado, ¿qué piden los malvados que lo secuestran? Rescate. Jesús, tú y yo éramos secuestrados del diablo, prisioneros, esclavos, y Jesús pagó el rescate, no con plata y oro y cosas perecederas, con su propia sangre, con su vida
Él pagó el rescate para que tú y yo no seamos esclavos, más que seamos justificados en la presencia de Dios. El texto dice, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Wow. Es que no pude pagar mi deuda. Si yo no pude pagar mi deuda con el banco, mucho menos con Dios. Yo no pude pagar mi deuda. Y algunos de nosotros tenemos deudas muy grandes. Yo tenía una cola como el tren de Apizaco y otros nada más como un carrito. Pero todavía es una deuda. Y Dios no acepta deudas en el cielo. Pero si tú puedes presentar tu fe en la sangre de Cristo, tu deuda ya ha sido perdonada y tú no tienes que pagarla y puedes entrar en la presencia del Señor. Amén. Ok, bien. De hecho, ya pueden pasar, muchachos. Ya que están bien rostizados, pásenle. Vamos a voltear la tortilla para que cocine al otro lado. Mira, hay 3 maneras de establecer esta verdad en tu vida. La gente que se bautizó hoy, yo estoy seguro que no entiendan lo que hicieron. Está bien. Fíjate, una de las cosas hermosas de Dios, quiero enseñar, eso es muy importante. Tú no tienes que entender para obedecer. Solo tienes que obedecer. Y si sigues agarrado de la mano del Señor, un día te ayudará a entender lo que hiciste en obediencia. Yo he tenido experiencias con Dios que no entendí en el momento y años después, como me cae el 20 y digo, chihuahuas, eso es lo que hice, ese es lo que me pasó. Sí. Y como bautizamos al principio de entrar en la fe, yo me imagino que muchos no entienden qué eso, la profundidad de lo que hicieron. Pero sabían que es lo que pidió Dios y lo hicieron. Y eso es lo importante. Sí, porque estas verdades profundas tenemos que recordar. Nunca podemos olvidar por qué somos salvos. Nunca podemos olvidar cómo fuimos salvos. Lo que quiero dejar bien claro aquí es que somos salvos por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Punto y cerrado. ¿Pueden decirlo conmigo? Somos salvos por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Punto. No es Jesús y la iglesia, no es Jesús y las tradiciones, no es Jesús y los santos, no es Jesús y la Virgen. Somos salvos por fe en la sangre del Señor Jesucristo y no hay otra manera de ser salvo. Y eso es lo que tienes que recordar. Ahora, Dios ha establecido en la iglesia recordatorios para que no lo olvides. Porque a veces las iglesias se desvían y uno puede olvidar por qué es salvo o cómo fue salvo. Entonces Dios estableció 2 ordenanzas en la iglesia para ayudarnos a recordar siempre por qué somos salvos, cómo fuimos salvos. Y el primero, yo quiero darles 3 maneras de establecer esta verdad en tu vida. Primero, creer en Jesucristo. Digan conmigo, yo voy a creer en Jesucristo. Ya explicamos lo que esto significa en su sacrificio, ¿verdad? Yo voy a creer en Jesucristo. Y sabes que aún después de ser creyente puedes dejar de creer. Digan conmigo, nunca voy a dejar de creer que Jesús es el Señor. Muchos lo han hecho y se han perdido. Alguien me preguntó, apóstol, ¿puede uno perder la salvación? Y mi respuesta es, lo que encuentras puedes perder. Si encontraste salvación, también puedes perder salvación. Solo tienes que dejar de creer.
cambiar tu creencia en Jesús para otra cosa. A veces la gente deja de creer en Jesús para creer en el dinero. Deja de creer en Jesús para creer en una secta. Deja de creer en Jesús para creer en alguna burrada que vieron en YouTube. Y pierden todo. Porque fuimos salvos por la fe y seguimos salvos por la misma fe. La fe en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, primero tenemos que creer. Segundo, hay que ser bautizado. Digan conmigo, hay que ser bautizado. Como lo que pasó hoy. Porque Jesús dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Todos quieren usar este ejemplo del ladrón en la cruz. Dicen: pues el ladrón en la cruz no tuvo oportunidad de bautizarse. Él no era cristiano, era judío creyente. Ese es un mal ejemplo. Y si tú me estás escuchando, tú sí tienes la oportunidad. Tú no eres el ladrón colgado en la cruz. Tú eres una persona en Tlaxcala, México, que hoy Dios da la oportunidad de bautizarse y confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Gracias. Hay una persona que cree esto, eso es cierto. Sí. Miren. Primero hay que creer. Y segundo, hay que confesar tu fe en Jesucristo. La fe en Jesús no confiesa con levantar la mano. La fe en Jesús no confiesa con hacer la oración de pecador. La fe en Jesús se confiesa en las aguas del bautismo según Jesucristo mismo. Donde uno dramatiza, simboliza: Jesús murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó de los muertos. Y hoy yo soy sepultado con Él y resucito con nueva vida por medio del Señor Jesucristo. Amén. Amén. De hecho, van a traer otra vez el bautisterio. Tráenlo. Muchachos, ya, tráenlo. Háganlo. Puros fuertes aquí, porque esta cosa pesa como 1 tonelada de tabiques. Cuidado con las patas. Porque algunas personas, una persona no llegó a tiempo para ser bautizada hace un rato y no pude detener el culto más tiempo. Ahora yo le voy a hacer su confesión. A ver, ¿cómo se llama usted? Nayeli. Nayeli, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? El unigénito. ¿Crees que Jesús murió por tus pecados y resucitó de los muertos? Fíjense, ese es el Evangelio. Hoy te arrepientes de tus pecados para recibir el perdón de Dios. ¿Sabes cuáles son tus pecados, verdad? Ok, bien. Hoy confiesas delante de Dios y de estos testigos que Jesucristo es el Señor. Bien, puedes entonces bautizarte. Vamos a darle un aplauso a Nayeli. Vamos.